tal, amigos? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Estamos dando comienzo al programa Tertulia Entretenedores. En esta ocasión tenemos, por esta vez, como invitada, luego va a ser panelista estable, a la abogada Daniela Soto Cuadra. Muchas gracias, don José. Feliz de acompañarla aquí. Gracias. Y acompañarlo a todos ustedes, don Raúl, don Ricardo. Así que, raro estar de invitada. ¿Qué quiere que le diga? Señor extraño, Ortiz, pero feliz. gracias por estar con nosotros. Agradecido. Bueno, muy buenas noches, estimadas televidentes, y que ahora tenemos un nuevo, yo diría un nuevo hito de ahora en adelante, con la Constitución que nos salió, que es lo que quiere para adelante nuestro país, y esencialmente nuestra región. Así que vamos a tener una abogada que nos podemos hacerle varias preguntas, y a lo mejor también don Raúl, otro abogado, así que va a estar interesante esta ponencia. Pues yo le dije que saludara nomás. Es un saludo más afectuoso. Usted ordena el tiro el naipe. No. Raúl Castro Letelier, Hola, abogado, Pepe. como dice Sí. don Ricardo. Hola, Pepe, gracias por el espacio que tú nos permites dar a conocer nuestra opinión y compartir con Claudia y con Ricardo. Para mí es muy grato. Gracias. Hablemos Hablemos de lo que pasó el domingo. de lo que pasó el domingo. ¡Wow! La verdad es que, desde mi punto de vista, que haya ganado el rechazo no era una sorpresa. Todas las encuestas arrojaban que efectivamente había una gran diferencia de lo que era la posición del apruebo y la posición del rechazo. La gente estaba clara de lo que quería y no quería. Y yo creo que aquí se manifestó cómo realmente se puede ejercer la democracia, más allá de un ideal político, más allá de una situación de derecha o izquierda, que así muchos lo quisieron plantear, y no con una mirada más objetiva y más centrada en lo que es la ciudadanía en general. Una vez lo habíamos conversado, y de hecho lo plantearon los candidatos a constituyentes, cuando decían queremos una constitución para Chile, ¿ya? Pero cuando presentaron este borrador, al final lo que presentaron fue algo que separaba a Chile, generaba división, generaba discriminación. Tenía muy buenas intenciones. O sea, se reconocían derechos sociales que no están reconocidos, se establecían muchas garantías que en estos momentos todavía no están en esta Constitución del 2005 y que está vigente actualmente, pero no decía el cómo, no decía cómo se iba a resguardar, y utilizaba el lenguaje de una forma que no era la apropiada. Los que venimos del mundo de derecho sabemos que en el derecho las palabras tienen que ser utilizadas de acuerdo a su tenor literal, y eso provoca confusión, porque si bien la ley hay que interpretarla, ya en ciertas medidas cuando no es muy clara, también la ley es específica en decir que hay que atenerse a su tenor literal. Y si yo utilizo mal las palabras, me puede llevar más que a una ayuda, a un fracaso. Y yo creo que ese proyecto de constitución que se presentó no abarcaba realmente lo que la gente quería y por lo que se manifestó ese 18 de octubre que pasó cuando fue el estallido social. Don Raúl. Sí, yo coincido absolutamente con Claudia en el diagnóstico y agregaría otros conceptos. Por ejemplo, el que se hubieran, cuando se comienza con todo el proceso, se comienza con un acto en que se interpreta la canción nacional por unos niños y es pifiado, y nuestra bandera nacional, y hay un sentimiento de la chilenidad, y yo creo que eso a muchos nos impactó. Y si tú partes un poquito más atrás del estallido social y la vandalización que se hizo de la Plaza Baquedano y el estatua del general Baquedano, eso fue quedando muy profundamente en el sentimiento de la gente. En Chile hay un nacionalismo, ¿ah? Es decir, para mí ser chileno es un orgullo, y he viajado por el mundo y mi pasaporte chileno en todas partes ha sido respetado. Nunca me han puesto ningún problema, como he visto que sí le han puesto a nacionales de otros países. Por eso yo creo que esa fue una de las cosas que partieron mal interpretando los constituyentes. Yo, que fui candidato, tenía por lema: el futuro de Chile no se improvisa, y creo que se improvisó. Por otro lado, me alegro no haber sido electo,
porque a la edad que tengo, creo que no habría tenido la paciencia de soportar tanta estupidez que vimos en algunos constituyentes, no todos, en algunos constituyentes, y tener que soportar esa ideología, es decir, tratar de imponer una ideología que al resto, y cuando todo el mundo les dijo, queremos la casa de todos, esa casa que a lo menos los 2/3 la aprueben, y salieron con algo que realmente no nos interpretaba. Y incluso a mí me dijeron facho no sé cuánto, por haber manifestado mi opción por el rechazo, habiendo votado por el apruebo. Claro. Porque todos queríamos, creo que el 80% de este país votó porque queríamos una nueva constitución. Bueno, eso es un poco para comenzar. Lo que pasa es que se nota nuestro patriotismo, es cosa de ver los partidos de la selección chilena. ¿Qué es lo primero que destacó la selección chilena más que el fútbol? Cuando entonaban el himno nacional, porque incluso lo cantaban completo. A capela. Sí, a capela. Entonces eso nos demuestra que sí la ciudadanía tiene este arraigo que dice don Raúl en ese sentido. Y tal cual como él lo acaba de manifestar, o sea, definitivamente no nos representó para nada. Yo conversaba con mucha gente en la calle y muchos me decían que después de los resultados del domingo sintieron el mismo alivio que en la oportunidad se sintió cuando ganó el no en el plebiscito del sí y el no. Siendo cosas completamente distintas. Pero la tensión que generó en el país este tiempo de incertidumbre, de convención constitucional, donde veíamos de repente constituyentes que hablaban cabezas de pescado, que aparecían con, no sé, con disfraces en lo que era la convención, que se supone que es algo serio, o sea, se transformó en un circo que en realidad no tenía cabida. Y lo que sí me tenía a mí preocupada y me tenía asustada era el tema del voto de los jóvenes. Porque hablábamos de voto obligatorio y los jóvenes son los que más se han manifestado con este asunto de que el cambio tiene que venir, el cambio y nos dimos cuenta que eso no ganó. Que los jóvenes también tuvieron la conciencia y la, no puedo decir inteligencia, pero sí tuvieron por lo menos el análisis de decir en realidad queremos esto, pero esto está malo. No es lo que pedimos. No sé qué dice don Ricardo. ¿Estás de acuerdo con Daniela? No, mira, en general este espectáculo que dimos, diríamos, al mundo, porque todo el mundo muchos países están más que preocupados, un nuevo experimento, yo creo que dimos una muy mala señal de lo que somos los chilenos. Primera cosa, antes del estallido nunca se mencionó que iba a haber una nueva constitución. No fue el grito. Menos AFP, que la calidad, no sé, de las jubilaciones eran malas, que la atención en los hospitales era pésima, que las mujeres debían tener mayor preponderancia, pero nunca el grito fue nueva constitución. Nunca. Eso estamos de acuerdo. Completamente de acuerdo. Realizado el tremendo acto con el vandalismo que no estamos acostumbrados tampoco, los genios políticos dijeron, ¿cómo resolvemos esta avalancha? Démosle un dulcecito. Y de ahí empieza a nacer, ¿no es cierto?, que la posibilidad de cambiar las grandes diferencias, y eso tendrán que ustedes aceptarlo, que hay una tremenda diferencia entre los que ganan más y los que ganan menos. En pleno periodo del COVID, los bancos ganaron, pero sobre cualquier cantidad en ¿cuánto se llama?, en épocas normales. Las empresas también. Entonces, algo no funcionaba. Bueno, se estableció que iba a haber esta famosa convención, 150, pero también estos inteligentes dijeron, oye, ¿cómo hacemos para parar esta cuestión? Los 2/3. Con 1/3 más 1, dentro de los 155, podían parar todo. ¿Están de acuerdo también con eso? Sí. Pero lamentablemente hicieron una modificación en las elecciones y ahí entró por la puerta ancha, entraron varios grupos pequeños, muy bien afiatados, pero con una lógica muy particular. Por ejemplo, los indigenistas entraron, ¿no es cierto?, como Pedro Portuguesa, y al final impusieron muchas cosas que ni siquiera los mapuches están de acuerdo. Porque si no habría ganado, ¿no es cierto?, el apruebo en las comunas donde ellos estaban, donde ellos eran mayoría. E incluso acá en Arica, donde el 35%
son aymara. Y por lo tanto también gana el rechazo. Entonces, te das cuenta, la composición que existía en eso daba como resultado negativo al empezar. Pero también dejó de manifiesto que acá hay grandes diferencias, con gravísimos resultados a posterior. Por ejemplo, digamos, el caso del derecho al agua, que podrá decirse que sí, que tiene derecho, el derecho privado, etcétera, pero no hay agua. Y por lo tanto eso tiene que ser regulado sí o sí. La consigna era terminar con la Constitución de Pinochet. Claro, pero lo que estaba pasando, y acá es tarea para adelante, ya pasó todo eso. También no se tomó en cuenta que el 50% de los ciudadanos chilenos no habían votado, no les interesaba. Ante en todas las otras elecciones, ¿no es cierto?, que era... No era obligatorio. No era obligatorio, el 50%, 48 o 50%, no iba. Le da lo mismo, el típico, oiga, si yo sigo trabajando igual, etcétera, a mí no me toca, que estos políticos son los mismos, en fin. Pero esa gente que no era de ninguna parte de izquierda, entró a votar. Y eso desestabilizó cualquiera. Y esa gente dice, oye, ¿por qué? Donde yo diríamos vino el quiebre absoluto, fue cuando en Valparaíso hacen un acto y dos travestis hacen un acto de deshonra de nuestra bandera. Y eso no se lo permite ningún chileno. Hasta el más extremista dice, no, pues es mi bandera. Y por lo tanto ahí se sepultó absolutamente los apruebos. Y una de las mejores banderas del mundo. Claro que sí. Pero ahora se nos viene encima qué es lo que vamos a hacer. Porque las expectativas que se formaron en esta gran campaña son bastante grandes. Y la responsabilidad de nuestro dirigente, conversaba con Raúl, que decía, oye, lo que está pasando en Santiago, pero ¿qué pasa acá en Arica? ¿Qué va a pasar? Tenemos creo que un muerto, un asesinato toda la semana. Ya lo señalé ayer, 2 amigos míos lo han asaltado a uno a la 1 de la mañana, ahí creo que Avenida Argentina. Le pegaron un par de puñetes, más encima lo patearon, le quitaron todo. Y a otro en Villa Industrial le quitaron el auto. Entonces, ¿y nuestras autoridades? Hacemos más reuniones, hacemos más comisiones. Entonces, yo creo que ese es un problema nuestro. La gente que sigue entrando y las leyes no les permiten absolutamente todo. Traigan más militares. Señores, léanse las leyes y después pidan tonteras. Porque el militar no tiene ninguna potestad para evitar que el individuo que ponga un pie en la frontera lo pueda detener. No le puede correr balas, no le puede dar absolutamente nada. Entonces, tenemos que hacer ese esfuerzo. Raúl. Oye, yo quisiera tomarme algo que dice Ricardo respecto de las conductas aquí a nivel regional. Yo te digo, yo felicito realmente al delegado presidencial, Ricardo Sanzana, y al gobernador regional, Jorge Díaz, porque ellos mantuvieron presidencia política absoluta. Ellos escucharon la voz de la gente. Si aquí en Arica, para nadie era un misterio que iba a ganar el rechazo. Yo lo tenía clarísimo. Es decir, con la persona que tú conversabas, con los jóvenes, con agricultores, con trabajadores, con todo, profesionales, etc. Yo te digo, me encontré con muy pocas personas que eran partidarias del apruebo. Yo mi cálculo, creo que lo dije en un programa anterior, que era 60 contra 40. Y fue el 66 contra... Claro, en la mayoría dobló. Claro. Y donde una de las grandes mayorías nacionales fue en General Lago. En General Lago yo creo que el 90% o más son personas aymara. Y sin embargo, ahí fue la votación más alta en la región. Yo te digo, por eso, y también lo señalé en un programa anterior, nuestro gobernador regional, Ricardo Sanzana, es decir, delegado presidencial, él es un penalista de primera línea acá en Arica, es de los más prestigiados penalistas que tenemos. Él, por lo menos lo que yo veo, está trabajando con las policías, está trabajando con la comunidad de tratar de parar esto. Sí,
Oye, la tremenda responsabilidad que tienen estas dos autoridades, porque la inmigración fue descontrolada, la delincuencia está descontrolada. ¿Cómo parar eso? Eso no es producto de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior. Esto ya viene de hace unos cuantos años. Y Arica hoy día está lleno de tomas, la inseguridad, a uno le da temor andar en la noche. Las personas, en vez de de estar mejorando sus casas, pintándolas, están poniendo fierro y enrejándose todas las casas. Entonces, es una situación que yo creo que aquí a nivel regional nuestras autoridades están haciendo bien la pega. Bueno, desde que nosotros ya estamos perdiendo ciertas tradiciones, y lo voy a decir así, me llama mucho la atención cuando yo llegué a Arica el 2005, podía ir a la feria dominical, por ejemplo, a las 10 de la noche. Y todavía estaban ahí los feriantes. Ahora son las 7 de la tarde y ya están recogiendo sus cosas por el temor a este asalto. Ahora, respecto a Ricardo Sanzana y Jorge Díaz, tal como dice don Raúl acá, son ariqueños, más allá de la tendencia política que ellos puedan tener, y siempre se presentaron de esa manera. Y por eso no han hecho este eco ni se metieron en esta campaña, por ejemplo, como sí se metió la Presidencia de la República con la campaña del apruebo directamente. Ellos mantuvieron un poco esta distancia. Y la pega efectivamente la están haciendo, han hecho reuniones, están viendo cómo hacerlo, pero aquí el problema principal de la delincuencia está desde el momento en que nosotros, como Estado, ponemos en igualdad de condiciones a las policías con el delincuente. Ese es mi punto de vista. Desde el momento en que yo pongo a ese carabinero o a ese policía bajo tela de juicio por ejercer la fuerza, hoy día mismo un diputado del Partido Socialista dijo: lo que pasa con la delincuencia es que Carabineros llegue y se les tire encima sin ningún respeto alguno. O sea, si estamos equiparando, díganme a mí, ¿en qué país del mundo al día de hoy la policía tiene la igualdad de condiciones respecto del delincuente? Cuando yo entré a estudiar Derecho, siempre me enseñaron de que mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Por lo tanto, si no respeté el derecho del otro, lo que tengo que hacer es aguantarme lo que se me viene y hacerme responsable de ese acto, ¿cierto? Poniéndolo en palabras súper sencillas. Pero cuando vemos padres de familia, porque un carabinero es padre de familia, un policía es padre de familia, un militar es padre de familia, donde sabe que si ejerce la fuerza más allá de lo que el Instituto de Derechos Humanos le dice que puede ejercer, viene él se va a la prisión preventiva, antes de hacerle un sumario lo dan de baja, se queda sin trabajo, entonces muchos también dicen: prefiero no hacer nada porque ¿cómo alimento a mi gente? Y el delincuente, sabemos que por la reforma procesal penal y las garantías que tiene, como hay que demostrar primero la culpabilidad, que antes no pasaba en el sistema antiguo, porque en el sistema antiguo yo tenía que demostrar que era inocente, ya que una de las grandes diferencias que hay, al final nos encontramos con policías que están con las manos atadas. Y mientras no tengan ese respaldo, yo entiendo que hay que respetar los derechos humanos porque es algo básico en cualquier sociedad. Pero ese derecho humano se tiene que interpretar de acuerdo a lo que sucedió y lo que está sucediendo. Entonces, si nos vamos a cualquier policía, la otra vez mostraba en un video, por ejemplo, la policía en Canadá, si el delincuente saca la mano, el policía saca el palo. El delincuente saca el palo, el policía saca la pistola. El delincuente saca la pistola, entonces el otro saca una metralleta, terminando hasta la bazuca. Y el policía canadiense mostraba fácilmente cómo en la maletera de su vehículo tenía todo este tipo de armas. Y él decía: porque yo tengo que ejercer una fuerza mayor a la del delincuente. Uno va a Estados Unidos y lo detiene un policía por tránsito, y uno tiene que poner las manos en el volante, si le dicen que se baje, se tiene que bajar. Y si uno no hace caso, el policía saca el arma, y si uno hace cualquier movimiento sospechoso, tiene toda la facultad de disparar. Puede sonar aterrador, puede sonar terrible, que cómo se vulneran los derechos de este ciudadano. Estamos hablando de delincuentes, nos guste o no nos guste. Y siempre hablan de la puerta giratoria de la justicia, que los jueces los dejaron libres, que los jueces no hicieron esto. El juez está llamado a aplicar la ley. Y si esa ley está mal hecha, el juez no tiene nada que hacer. Aquí la puerta giratoria de la justicia no está en la justicia en sí, es la puerta giratoria del Congreso, quienes hacen las leyes, quienes establecen las penas, y que esas penas no se cumplan. O sea, a mí me parece de repente, cuando a uno le enseñan en derecho penal que la reincidencia es una vez que a mí me condenan, y ahí yo tengo reincidencia, no está la reincidencia en las detenciones. Entonces yo puedo tener 100 detenciones, pero si no me han condenado en ninguna, no tengo reincidencia. ¿Es así o no es así, don Raúl?
Así es. Entonces, lamentablemente, si la gente no empieza a entender eso y cómo funciona eso, no podemos esperar que las policías ejerzan su trabajo con la mayor eficiencia que podrían hacerlo. Ricardo. Bueno, yo creo que ahí todos los que de alguna otra manera estamos en todo ese circuito estamos absolutamente de acuerdo en eso. El problema es que nuestros amigos que hacen las leyes no se dan ni por aludidos. Pero es que ni con el proceso constituyente se dieron por aludidos, porque tal como usted lo dijo, esto empezó porque no querían más FP, porque querían buena salud, porque querían buena educación, y de la nada dijeron, a ver, ¿cómo nos salvamos nosotros? Fácil, necesitan nueva constitución. O sea, la excusa de esta nueva constitución era que nada se podía modificar porque la constitución no lo permitía. Y me voy al ejemplo de las AFP. Oye, yo soy buena para hablar, así que me avisan si me callo. Pero el tema de las AFP, que las pensiones son malas y todo eso, completamente de acuerdo. Pero eso pasó por las modificaciones que sufrió el Decreto Ley 3500. No pasó porque el Decreto Ley 3500 que creó las AFP fuera malo. Ese decreto era, no digamos que era espectacular, pero sí permitía, de acuerdo a las proyecciones generales, de que la gente efectivamente se jubilara con su último ingreso, que era cuando mostraban de repente ese titular, ay, para el 2020 usted se va a jubilar y puro chiste y todo eso. Era así, porque la ley, primero, exigía que el administrador de fondos de pensiones, y por eso se llama administrador de fondos de pensiones, tenía que garantizar una ganancia anual, un porcentaje. No recuerdo en este momento si era 4%, pero tenía que garantizárselo sí o sí a los cotizantes. A la vez, como era administradora, tenía que asumir su responsabilidad de ser administrador. O sea, ¿qué tenía que hacer? Responder de las pérdidas. Al principio respondía de las pérdidas cada un mes, después hubo una modificación cada 3 meses, después hubo otra modificación, no, anualmente, una vez al año. Después vino otra modificación, no, va a responder de las pérdidas cada 3 años. Y de repente dicen, no, ¿saben qué? ¿Para qué va a responder de las pérdidas si tiene que responder de las pérdidas quién la administra? Entonces, ¿cómo hacemos que el cotizante administre? Creemos los multifondos. Entonces ahora nos pasaron todo ese peso a nosotros. ¿A qué voy con esto? La Constitución actual, la del 2005, y digo la del 2005 porque todos sabemos que lleva la firma del presidente Ricardo Lagos y que fue modificada la del 80 en más de un 70%, establece lo que es el derecho de propiedad, que es donde se afirman un poco las FP de decir, hoy tenemos derecho adquirido, nuestra propiedad sobre esas cosas, pero establece también sobre el derecho de propiedad una excepción que es la expropiación. Y la expropiación en el sentido de cuando es necesario para el bien común, el Estado puede quitar esta propiedad y debe hacer una indemnización. Generalmente se habla de la expropiación en materia de bienes raíces, y es verdad. Pero yo digo, si existiera la voluntad política, que según ellos no tenían esta voluntad porque no daban los quórum, porque la Constitución no lo permitía, y por eso esta nueva Constitución, y nos dimos cuenta que con estos retiros de las FP sí se puede llegar a acuerdo político, porque sí lograron modificar y pudieron retirar el 10%, ¿no sería más fácil decir, ¿saben qué? Así como anularon la ley de pesca, anulemos las modificaciones que ha tenido el decreto ley 3500 y que la AFP realmente empiece a hacer lo que tenga que hacer y que las ganancias que ellos tienen sean distribuidas como corresponde a los cotizantes y con eso subimos las pensiones? Un buen análisis del sistema, pero lógico, hemos perdido 2 años y miles de millones de pesos en mantener una convención constitucional que todos sabíamos que no iba a resultar, porque eso está claro, escondidos detrás del discurso político, porque yo insisto, para mí el estallido social fue netamente una rabia desde la ciudadanía hacia la clase política. Al ver que eran principalmente ellos quienes tenían los feroces sueldos, porque esa es la realidad, y la gente seguía ahí y ellos seguían dando aspirinita nomás, dulcecitos, como dice Esteban Ricardo, y nada más. Pero si uno hace un buen análisis en derecho, se podría lograr eso con estos famosos derechos adquiridos de las AFP, sin que la AFP pierda. Entonces, ¿cómo a nadie se le ocurrió? ¿Cómo ellos no tienen esa voluntad política de decir, oiga, realmente la gente está mal, veamos cómo lo podemos hacer? O a lo mejor sí se les ocurrió y dice, oye, pero es que yo también soy accionista en esta AFP, así que no me conviene. Porque también tenemos que ver eso. Pero ya vimos que tienen voluntad política de hacer las cosas. Dijeron que la ley de pesca era mala, que había que anularla, la anularon. Bueno, veamos qué pasa con todas estas modificaciones que llevó el decreto ley 3500. El problema, digamos, una idea. El problema es que nosotros, independientemente de nuestras necesidades, chocamos siempre en esta doble puerta, ¿no es cierto?, que tienen el poder legislativo. Y cuando se hacen las campañas o cuando se vota, dicen, no, si está ahí en el universo, diríamos. Y la ciudadanía no tiene información cómo votan, por qué votan y qué es lo que están haciendo.
Sí, están en muchas partes, pero en general no tienen esa información. Entonces, cuando hay elecciones, lo menos que se pasa es qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo. Entonces, por otras circunstancias las son elegidos nuestros diputados, nuestros senadores. Y eso pasa porque se eliminó, desde mi punto de vista, siempre digo, yo me hago responsable en ese sentido, digo que el peor error en materia educacional fue eliminar educación cívica del colegio. Eso. ¿Y eso fue Eso fue un error garrafal. ¿Pero cuándo lo hicieron? Además, Yo alcancé a tener educación cívica y yo salí del colegio en el 93, así que... ¿El 93? El 93, y yo tenía educación Los cívica. invito a así que hacer un fue después de pequeño la- alto y regresamos de inmediato. Don Raúl. Mira, ha estado bien interesante la conversación y las cosas que se han estado señalando y el diagnóstico que se ha estado haciendo. Pero aquí hay algo que ha ocurrido con la clase política. ¿Ah? Para mí han leído mucho a Maquiavelo y mucho a Marx y se han olvidado de otros líderes o pensadores que han tenido una concepción distinta. Yo por lo menos soy muy seguidor de Jacques Maritain, que es un humanista cristiano. Como buen demócrata cristiano. Bueno, pero te digo, es un inspirador. Sí, sí. Y quien me inspiró, he leído a Maquiavelo, he leído a Marx, pero yo me quedo con el humanismo cristiano. Hay otros que se crean con la socialdemocracia, que oye, perfecto, es decir, estupendo, pero tiene la esencia de la democracia. Es decir, la democracia tiene que tener los elementos de defensa, y uno ha visto en este país personas que a raíz del estallido social, que yo creo que todos estuvimos también de acuerdo, porque había un descontento con la clase política, con la AFP, con el feminismo, Con los abusos. con los abusos que estábamos sufriendo y La eso. corrupción, todo ese tipo de cosas. Pero resulta que las personas, el grupo que empezó a comandar esto, permitió la violencia y la justificó, y hasta el día de hoy están pidiendo de que se indulten a los presos políticos que quemaron el metro, que quemaron iglesias. A mí que me hayan quemado una iglesia me duele profundamente. Como que el metro, oye, qué mejor instrumento para la gente de menores ingresos en este país que el metro, y que te permite transportarte cómodamente, con todas las comodidades, porque el metro de Chile, el metro de Santiago, yo por lo menos no conozco ninguno mejor que ese, y he recorrido hartos países, y resulta que así está impecable hasta que lo destrozaron, le hicieron 20.000 cosas. Afortunadamente lo recuperaron y han seguido creando líneas, porque en Santiago sería intransitable si no se hubieran hecho las carreteras, por mucho que peleen al presidente Lagos, por mucho que peleen al presidente Frey, pero si no se hubieran hecho esa carretera en Santiago sería imposible, y todas las líneas del metro que se han hecho. Pero lamentablemente toda esa inversión no se ha visto reflejada en regiones. Figúrate que nosotros ahora tenemos el problema de Azapa, en que se va a hacer ahí una rotonda para que puedan circular, pero ¿cuántos años atrasados llevamos esa inversión en relación? Es decir, en Santiago hay 500 rotondas, y aquí la primera rotonda en Chile fue la rotonda de Tucapel, en Arica, junto a Adelanto. Y para hacer esta segunda rotonda han pasado, ¿cuántos? 50 años. Entonces, eso es lo que a mí me ha hecho pensar, razonar, de que dejemos la violencia, comprometámonos con la democracia. Y también, en el artículo primero decía que este era, del texto de la nueva Constitución, una sociedad de derechos. Yo le agregaría de derechos y deberes, porque no había ninguna disposición en el texto que se nos pretendió, es decir, que se nos sometió a plebiscito, en que hubieran deberes. Yo, por ejemplo, no estaba en ninguna parte el deber de un ciudadano. Por ejemplo, el deber de tributar. Claro. Yo, es decir, el día de mañana recurso de protección o recurso como se llamaba, porque le cambiaron el nombre también, Sí. yo no
a mí nadie me puede obligar a tributar porque no está en la Constitución. El derecho a votar, el derecho obligatorio, yo no quiero, no. El voto tiene que ser obligatorio. Quedó demostrado. Y quedó absolutamente demostrado que el voto tiene que ser obligatorio. Entonces, nos fueron cambiando este país de a poco, con una mentalidad estatista, porque este texto era absolutamente estatista, ¿ah? Y estaban echando abajo instituciones republicanas como el Poder Judicial, el Senado, las mismas municipalidades les cambiaban de giro. Y nadie pidió cambio de institucionalidad. No, pero eso es lo más chistoso. Nadie pidió en el estallido social un cambio de institucionalidad del país. Pero ustedes entenderán, digamos, que cada 50 años esta sociedad cambia. Y no puede estar sustentándose con 50 años de atraso. Hoy día es peor todavía la tecnología, este aparatito, el famoso celular, que antes apenas se hablaba. Hoy día se saca huella digital, algunos programas son incluso para tener algunos temas de la sangre, en fin. Esa tecnología entró. Ya no solamente me lucho por lo que escucho en la radio, por lo que veo en la tele, sino que tengo el aparatito acá y tengo cientos de periodistas lo que me están informando en el momento que está pasando. Eso amerita, ¿no es cierto?, que tiene que cambiar esta sociedad. Si bien es cierto, es instituciones añosas, en fin, peor todavía, porque los cambios, los jóvenes tienen otras aspiraciones, y esas aspiraciones tienen que ser satisfechas, porque si no, estamos realmente complicados. Sí, pero yo me resisto a un cambio, claro, tendrá 100, 200 años, pero no necesariamente los años significa que es una buena institución. Oye, yo creo que una revisión en la justicia es bastante lo que tú señalabas, que el juez lo único que hace es decir, mira, acá me dice que son 20 años, no puedo darle 5, porque acá me dice el que mata debajo de estas condiciones son 20 años. Por lo tanto, ¿cómo se resuelven estos temas? Una vez por todas, que asuman la responsabilidad quienes hacen las leyes, pues. Si lo que hacen las leyes, en vez de colgarle 10 años, alguna ley que el hombre que mata, asesina, descabeza, en fin, tritura a una persona, 20 años. Y no que diga, incluso la información que se dice, sí, 20 años, pero si tiene buena conducta, rebaja a 10, y si tiene tal a los 5 años. En definitiva, está la papa de este país. Está la papa porque el que roba no es menor de edad. Entonces yo bandido, con familia bandido, digo, oye, metamos a todos los cabros chicos. ¿Tú tenés cuántos? 15 años a robar, 14 años a robar. Yo no voy porque soy adulto y las penas son más grandes, pero a ti no, po. Y así sucesivamente. Entonces se van adecuando. Y si no entendemos nosotros de una u otra manera, aquellos que más busquilla, y entregamos esta información a las personas que no están, es que nuestros próximos diputados tienen que asumir su responsabilidad frente a esto. No pueden decir, yo no tengo nada que ver, porque son las leyes las que nos regulan a nosotros. Hay leyes absurdas. Bueno, todavía se pena con 3 años y un día el robo de una gallina. Mucha gente se pregunta por qué si me robaron el auto le dan meses y que se robó la gallina le dan 3 años y un día. Por eso. Pero ahí sería fácil para dar una solución rápida, digo yo. Así como bien rápido decir, bueno, el juez en materia penal, bueno, ya está más facultado para resolver de acuerdo a la sana crítica, pero no tiene por qué analizar la prueba a lo mejor en estricto derecho de acuerdo al peso real, sino que puede hacerlo también respecto a la sana crítica y analizar según el mérito del proceso, que es una forma, ¿cierto? Porque son términos ahí que se utilizan que el juez tiene para fallar sus causas. Y además, pero sería como rápido. La gente, usted que es un abogado, ha visto que un comandante, que se supone una persona muy honesta, se llevó para la casa más de 3.000 o 5.000 millones de pesos. Todo el mundo observándolo, porque el segundo sabía, el tercero sabía, la secretaria sabía, todo el mundo sabía. La señora viajaba para allá, para acá, para donde sea. Él cambiaba auto todos los domingos. Todos calladitos. Obviamente está el mando. Pero ¿hace cuánto? ¿1 año y medio? Casi van para 2 años. Bueno, si ahora tuvimos cambio de gabinete y nombran al ministro del Interior con una acusación en Contraloría que tiene que responder de un juicio de cuenta que podemos esperar también de todo el resto. O sea, a eso quería llevarlo, al cambio de gabinete. Eso también es importante. Vimos que tuvimos un Ceremi que no duró más de media hora. Andan los memes ahí circulando y dice que hiciste el almuerzo. No, fui Ceremi. No, Cataldo el Breve. Cataldo el Breve, claro. Entonces yo creo que también... Subsecretario. Subsecretario, eso, tiene razón, subsecretario. No, pero mira, en eso un análisis que uno hace, el Partido Comunista se la jugó, pero a fondo, por ese cargo, porque lo trataron de imponer.
a Cataldo, sacando a Monsalve, que es del Partido Socialista, que había hecho la pega que doña Higia Sichel no la hizo, pero Monsalve sí la hizo, y lo vimos aquí en Arica, lo vimos en Concepción, lo vimos en Tirúa, lo vimos en todas partes. Es verdad. Y justo lo sacaban a él para poner a un militante comunista. ¿Y cuál es la lectura que uno hace? De que el Partido Comunista tiene el Ministerio de Defensa. Maya Fernández es socialista, pero es casada con un cubano que es comunista. Sí. El subsecretario de la Defensa Nacional, comunista. Por lo tanto, ahí ya tienen controlado al ejército. Y querían controlar a Carabineros y Investigaciones a través de tener un subsecretario del Partido Comunista en el Ministerio del Interior. Entonces, esas situaciones, ¿no? Y en definitiva, ¿cómo llegan a transar en este cambio de gabinete? ¿No? De que ya conforme para afuera Cataldo, ¿no? Y trataron de meter otro que tenía las mismas yayitas que Cataldo, para afuera también, ¿no? Y reponen a Monsalve. Yo me alegro mucho, yo creo que él debía haber sido el ministro de Defensa, sí, porque se le había ganado. Bueno, completamente de acuerdo en ese sentido. Sí. Ministro del Interior. Ministro del Interior, perdón, ministro del Interior. Entonces, todas estas situaciones políticas, oye, figúrate que, pero es que la presión que hacen es de que la ministra Jara del Trabajo, militante del Partido Comunista, la ponen en el comité político. Claro. Y con eso van manteniendo, ya hay 2 comunistas en el comité político. Entonces, aquí, te digo yo, lamentablemente, no sé hasta cuándo va a durar este cogobierno de estas dos. ¿Y no será que también, así como dijo usted, don Ricardo, que quieren gobernar bajo el síndrome del 73? Porque al final lo que demuestra que no sabe si... ayer, por ejemplo, en el cambio de gabinete, la única capacitada, moralmente hablando, y por capacidades técnicas, que fue un acierto, fue la ministra de Salud, la Jimena Aguilera. Ella ha trabajado transversalmente desde que se iniciaron las pandemias en Chile, que partieron con el SARS-CoV-2, no sé si recuerdan, años atrás. Transversalmente ha trabajado con todos los gobiernos. Y ha sido la única técnico que, como tiene que ser, que ahora quedó de ministro de Salud y que lo va a hacer bien. Porque no tiene esa visión, a lo mejor política, que sí tienen las otras posibilidades, pero poner y hacer un cambio de gabinete con personas que son cuestionadas ya muestra una falta de liderazgo por parte del gobierno actual, que no sabemos a dónde nos va a llevar. Y es preocupante, más allá, insisto, de lo que es derecha e izquierda, porque esto tiene que ver con las políticas que ellos van a empezar a implementar y qué es lo que se viene, y qué es lo que se nos viene a nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes. Y el problema es más profundo. Con las alzas que hoy día ve la persona normal que va a comprar el pan, que antes costaba 1.000, 1.200, 1.500 y hoy día 2.000. Pongo referencia al pan, porque para qué decir el aumento del IPC, todo el sistema financiero mundial, el aumento, aunque esta semana, ¿no es cierto?, con gran alegría, no va a aumentar la benzina, pero el próximo mes va a estar arriba. Entonces, tiene que haber un acuerdo político, realmente político. Se sabe que más se nos viene la avalancha y por lo tanto, moros y cristianos pongamos de acuerdo. Más comunista, menos comunista, yo he estado en el gobierno, en el Ministerio del Interior, da lo mismo que haya 3, 4, 5 comunistas, porque la maquinaria es la que mueve absolutamente todos los ministerios, la maquinaria. No, pero la información es muy importante. Pero es otro tema, es otro tema que los comunistas quisieran, porque este país tiene del orden del 5 al 6% de los comunistas. Esa es ¿cuánto se llama? La expresión en la comunidad. Por lo tanto, están con los socialistas, con los PPD, con los radicales, ¿te das cuenta? Si acá cada uno tiene que asumir la responsabilidad de los grandes problemas que se nos vienen encima. O sea, si el cambio climático no es una cosa retórica, hay un cambio climático, lo que significa que las tierras, los glaciares, están cambiando y eso nos va a afectar a nosotros. Entonces, una guerra que está ya al extremo del mundo nos está afectando porque era el país que entregaba los fertilizantes, tengo entendido. Y eso, los pocos que llegan, alzan inmediatamente. Entonces,
¿Te das cuenta? Entonces yo creo que tenemos que hacer eso. Sí, es la palabra. No, Ricardo, mira, tú se emociona, tú ¿eh? hace un rato pusiste lo del 73. Tú pusiste el tema. Mira, yo era ya abogado el 73, así que y tenía participación gremial bastante importante en esos años. Pero te digo, cuando la situación actual es muy parecida, lo que pasó en Chile es muy parecido. El 18 de octubre del año 2020, o 2019, el 2019, fue el Congreso del Partido Socialista en Chillán, cuando Carlos Altamirano valoró el uso de la fuerza como medio de acción política, que corresponde a lo que pasó en el estallido social. Resulta que de ahí comenzó la violencia, eso fue el año 68, del 68 llegamos hasta el 73. Y resulta que, mira, cuando asume el presidente Allende, a través de un pacto de garantías constitucionales, que había firmado pocos días antes, pero cuando asume en su primer discurso, dice: yo no soy el presidente de todos los chilenos, yo soy el presidente de la Unidad Popular. Y ahí comenzó mal, y se fue, y se fue, y se fue, y después fue descontrolado porque se le pasaron por encima a los socialistas, que eran peores que los comunistas. En esos años era peor el Partido Socialista que el Partido Comunista, porque eran mucho más violentistas. Yo te digo, cuando a mí me dicen compare el asunto, hubo mucho más violencia en esos años. Sí, acuérdate que derribaban las torres. Aquí acaban de derribar la primera torre de alta tensión. En esa época era común de todos los días. Te volaban los puentes. Bueno, pero esa violencia llegó en un momento en que el país reaccionó. Es decir, las votaciones, las encuestas y todo, pues Allende le daban un bajísimo valor. Bueno, ahí vino, los políticos no fueron capaces de resolver el problema y se produjo lo que ninguno de nosotros queríamos, y que, te digo, todos fuimos afectados. Mi generación, que es tu generación, Ricardo, y la del Pepe, fuimos afectados, porque nosotros estábamos mirando para el sur y quedábamos mirando para el norte, o al revés, porque nos cambiaron la vía. Y ahora íbamos por el mismo camino, pero afortunadamente ahora se resolvió el problema con un papel, y un lápiz y un papel. Y le dijimos: no, señor, ese no es el camino. Y afortunadamente el presidente Boric, y en eso yo tengo que reconocerle, el discurso del presidente Boric es absolutamente distinto del discurso que tiene el presidente del Partido Comunista. ¿Qué es lo que había llamado? Oye, teniendo todas las encuestas, había llamado a la gente a salir a las calles a defender el apruebo. El apruebo. Sí. Es decir, ese es un hecho de violencia, pero absoluta. Bueno, es una opinión. Son historias que la verdad que uno tiene que transmitirlas, porque de una u otra manera se cometieron errores. Y esos errores, a lo menos, diríamos, no volvamos a caer. Eso hay que estar totalmente de acuerdo. Lo que pasó el 73, yo diríamos, ha sido una cosa oscura para nuestro país. Tanto por los cambios, yo me acuerdo que decían ni un paso atrás, por ejemplo. Eso significa que no hay ninguna conversación. Ni un paso atrás, siempre adelante. La toma de las fábricas. Avanzar sin transar. Avanzar sin transar. Eso significa que ahí no había diálogo. Acuérdate que esta última hora el cardenal Silva Enrique, diríamos, trató de unirlos, que conversaran para ponerse de acuerdo para un futuro plebiscito pronto. No se llegó, el resultado hasta el día de hoy, no se lamenta. No hay que desconocer que hubo muertos, no hay que desconocer que hay desaparecidos, no hay que desconocer que hubo tortura. Si es cosa de, oiga, métase al Google, todo eso, método de tortura, y le sale un libro completo. Y se aplicaron. Afortunadamente hubo una reacción, se logró el plebiscito decir no, y hoy día estamos gozando, entre paréntesis, de una democracia. Pero también tenemos que reconocer que hay una concentración enorme económica en 5 o 6 familias. Y eso hacia abajo va permeando. Otro tema yo no nacía para el 73. No, más allá de eso, por lo que he podido ver en algunos reportes de diarios, entrevistas que de repente aparecen en YouTube de la época,
se veía ahí cuando le pedía, por ejemplo, a don Patricio Aylwin la intervención de las Fuerzas Armadas en el 73 para que por favor tomaran el poder y dejaran de hacer que el mismo Estado vulnerara al Estado. O sea, en el fondo eso era lo que pasaba, que evitara la violencia. Y así como usted dice que no hay que desconocer que a lo mejor hubo, o sea, no hay que desconocer que hubo violación a los derechos humanos, que hubo muertos, también hay que reconocer que fue prácticamente una guerra civil donde hubo enfrentamiento de ambas partes y hubo muertos de ambas partes. O sea, no solamente por parte de agresiones del ejército hacia los civiles, o me refiero del Estado hacia los civiles, o de los civiles también, hubo mucho de todo. Entonces, esa parte también se ha olvidado un poco con el tiempo. Solamente se habla, desde que tengo conciencia, desde que se volvió a la democracia, se habla solamente de la violación a los derechos humanos por parte, bueno, siempre las violaciones a los derechos humanos son del Estado hacia los civiles, pero siempre se habló más de eso que del enfrentamiento civil que hubo y esta guerra civil prácticamente que estuvo en la época, por la documentación que leí de la época y de los videos que están y de las entrevistas y ese tipo de cosas. Como le digo, no me voy a meter más allá, en ese sentido ustedes fueron los que lo vivieron, pero sí me llama mucho la atención que se desconoce algo, porque dicen, no, es que llegaron y el ejército se metió en el medio y se tomaron el poder y mataron a Allende y fue tremendo. Y de repente uno ve y dice, no, el mismo Congreso estaba pidiendo que las Fuerzas Armadas intervinieran. Les tiraban maíz en la calle, que eran unos gallinas, que no hacían nada, y el primero en reaccionar creo que fue la Marina, ni siquiera fue el ejército. La Marina. Entonces, son cosas de la historia que también hay que ser un poquitito más objetivos y empezar a ver en el sentido. Reconocer, digamos, que no fue. Entonces, o sea, hay tantas causales, tantos problemas que llegaron hasta el 11 de septiembre. O sea, no fue. No, si lógico es un cúmulo, es un cúmulo de cosas, eso está claro. Estados Unidos se metió a concho para detener, digamos, las estatizaciones de las empresas de Estados Unidos. O sea, también hay que establecer algunas. En definitiva, nosotros fuimos nuevamente, ¿no es cierto?, conejillos de India en una fase en que Rusia quería meterse acá, Estados Unidos para allá, entonces nosotros estamos como al medio y nosotros éramos los conejillos de India. Ahora, el que habla, sí, yo estuve en los cordones industriales defendiendo, diríamos, al gobierno. Sin embargo, también en mi forma de ser reconocía que íbamos hacia un precipicio enorme. Eso es lo que falta. O nada, todo querían estatizarlo. Afortunadamente yo era presidente nacional de automotriz en ese momento. De todas las automotrices, hicimos un gran congreso, más de 120, y establecimos que nuestras empresas no podían tomarse, primera cosa. Segundo, la productividad. Fíjate, un concepto que hoy día íbamos a tener una tremenda productividad porque llegamos a acuerdo con los dueños. Y digo, ¿sabe qué más? ¿Usted quiere más? Ni un problema. Pero también hay que ponerle a los trabajadores. Lógico. Y al final de los finales, lo que hicimos con el gobierno era que las empresas fueran mixtas. No fueran ni del Estado ni de los privados, sino con una empresa mixta, donde generalmente en el caso de Citroën, donde yo estaba, tenía el 51% y el 49% lo tenía el Estado. Y por lo tanto nivelamos. Y ahí nadie, en ese tiempo estaba el FTR, el MIR, quería meterse. No, señor. Acá tenemos otra visión. Entonces, cuando uno llega a conversar con los empresarios, tiene que ver cuál es el interés empresario y cuál es el interés de los trabajadores. Hoy día, lo digo con mucha, digamos, pena, la Central Unidad de Trabajadores históricamente ha señalado, ¿no es cierto?, que el adversario es el empresario. Nunca ha querido, como forma, llegar a entendimiento no solamente en la producción, sino también en las utilidades. O, lo que es más importante, la capacitación. Revisen todos los pliegos de peticiones si hay un carácter importante en la capacitación de los trabajadores. Muy poco ahora a través del CENSA y algunas cosas, pero una política complicada. Entonces, con todo ese bagaje de información, hoy día nos encontramos ya, el apruebo ya no tiene nada que ver, pero nos quedan problemas y tenemos nosotros que hacer. Y si nuestros líderes no pueden, tenemos que hacerlo entre nosotros. Ustedes son abogados, más abogados, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos presentar una ley que permita, ¿no es cierto?, mejorar nuestra región? Yo soy el árbitro acá. Y el árbitro va a tocar el pito porque estamos finalizando el programa. Se pasó rápido. Un minuto final.
Bueno, estamos en un momento histórico que yo creo que la juventud comprendió el problema, porque yo tuve preocupación de conversar con muchos jóvenes y los jóvenes entendieron el problema, que aquí está en juego el futuro de ellos, el futuro nuestro ya estamos vencidos ya, y ya nos jubiló, la clase política ya nos jubiló a los viejos, pero hacer un llamado, ¿ah? Yo creo que en eso vamos a estar, tenemos lo que aquí se ha señalado, que estamos todos de acuerdo en hacerle un llamado a la clase política que sean capaces de ponerse de acuerdo. Yo he visto los tremendos esfuerzos que ha hecho el presidente Boric por tratar de controlar estas dos coaliciones que lo apoyan, en que uno ve una socialdemocracia, ¿ah? Partidos democráticos, y hay otra fuerza que no están en la democracia. Yo no lo he visto nunca condenar la violencia. Hasta el día de hoy no lo he visto condenar la violencia. Y se hace difícil, yo no sé cómo va a poder gobernar. Yo creo que tarde o temprano va a tener que tomar una decisión. Y lo vemos que cada día recurre más a la gente de la antigua concertación que tanto la denigraron, pero por Dios que... Tanto criticó. Y claro que... Él mismo criticó durante mucho tiempo. Pero él se ha dado cuenta que hay que tener experiencia. Y como lo decíamos en un programa anterior, a los jóvenes, la juventud es una enfermedad que con los años se pasa. Y los jóvenes, yo creo que en esta pasada entendieron que su futuro estaba en juego, que ya no iba a poder en un sistema estatista, y está demostrado, en un sistema estatista las reglas del juego para todos no son iguales, es solamente para el buró, para el grupo que maneja el poder. Y yo escuchaba ahí declaraciones internacionales hace pocos días del que se dice presidente de Venezuela, Maduro, criticando al proceso que habíamos hecho nosotros. ¿Con qué moral, con qué calidad moral puede él criticar cuando tiene más de 6 millones de venezolanos dando vuelta por el mundo, desplazados de su tierra, en situaciones que a uno le duele el alma cuando ve en las calles familias completas con niños chicos pidiendo para poder comer? Eso, el señor Maduro se le olvidó todo eso. Él se deshizo, se echó a todos los presos de las cárceles y los tenemos a todos esos delincuentes en toda Sudamérica. Todos los países de Sudamérica estamos contaminados por esa delincuencia que la dejó libre Maduro y que se deshizo y hoy día está teniendo un progreso económico y las condiciones en Venezuela están mejorando. Pero ya el daño lo causó y esos sistemas totalitarios es lo que no queremos para Chile. Yo no quiero para Chile ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua, ni Corea del Norte. Medio minuto. Hoy ha sido interesante recorrer un poco la historia y colocarla hoy día en el presente, pero también tenemos que hacer todo para que el futuro sea mejor, con toda esta experiencia, porque todo esto ha sido experiencia, no hay que volver a caer. Pero yo creo que he hecho de menos algo que lo voy a señalar acá, no sé si lo habré señalado anteriormente. Israel, con todos los problemas que tiene Israel, el 46 da la vida a Israel. Como 4 guerras tiene. Y tú ves que Israel hoy día está entre los 6 países más importantes, digamos, más adelantados. Pero ¿sabes cuál fue la receta de los israelitas? Que apenas llegaban del barco, lo bajaban, entregaban un chuzo, una pala y una carretilla a trabajar. Y ellos, un pie en la trinchera y otro pie en el trabajo. Japón, 2 bombas atómicas. La pala, el chuzo, a trabajar. Vean lo que es Japón. Eso es lo que necesitamos nosotros. Que cada uno de nosotros, los profesionales, entregue a quien corresponda el aporte. ¿Se sabe qué más sería interesante, no es cierto? Los animalistas, ¿no es cierto? O la gente que cuida el medio ambiente, a lo menos que planten un árbol, pues. De hecho, tú eres de medio ambiente, sí. ¿Cuántos árboles has plantado? No, es que aquí, no. Que plante un árbol. Y tendríamos florido, diríamos, todo el norte. Entonces,
Yo creo que tenemos una gran responsabilidad, aquellos que tenemos, como eso peinamos canas y ya pasamos a la... no digo al desaguadero. La reserva sin sueldo. A la reserva sin sueldo. Entonces, ¿Tiene reloj de arena? Queremos entregar todo lo que conocemos nosotros y espero que las autoridades nos reciban. ¿Sabe qué más? Eso es bueno para mí que no conozco esta historia. Démosle el minuto a la dama. Uy, bueno, tal como dice aquí don Ricardo, sí, necesitamos mirar al futuro, eso está más que claro, necesitamos ver bien cuáles son las necesidades de la gente. Y eso es trabajo para los políticos que están en este momento en el mundo. Y ellos tienen que tener la capacidad, primero, de darse cuenta que el estallido social definitivamente no fue por una nueva constitución, sino que fue por un descontento hacia la clase política en general. No estoy hablando ni de políticos de derecha, ni de izquierda, ni de centro, eso da lo mismo. Se molestaron con la clase política, de ver gente que no hacía su pega y se dedicaba a hacer otras cosas. Y lo pudimos ver durante estos meses de campaña, donde tuvimos un gobierno centrado únicamente en la campaña del apruebo sin gobernar, que eso también yo creo que le pasó la cuenta al apruebo. Y lo otro, la educación. Si a usted no le enseñan en el colegio, no importa, edúquese solo, así como dice la doctora Polo. Infórmese, porque no hay nada más importante que la información. Y yo creo que el chileno en este proceso asumió esa responsabilidad y se educó y leyó y entendió. Y por eso fue que se pudo ganar con esta brecha bastante grande y cerrarle la puerta al comunismo, porque en el fondo esa era la realidad, era cerrar la puerta al comunismo. Sí tenemos muchas necesidades sociales que se tienen que satisfacer, pero también está demostrado lamentablemente que el Estado es un pésimo administrador. Entonces, mientras no tengamos autoridades que realmente puedan administrar, el mejor ejemplo lo tenemos en Arica, cómo surgió con la Junta de Adelanto y cómo ha sido la ejecución presupuestaria en nuestra región desde que somos región. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no funciona? Porque no podemos decir que nos faltan recursos están. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos nosotros como ciudadanos, ¿cómo le exigimos a nuestras autoridades que ejecuten bien lo que tienen que ejecutar y hagan bien lo que tienen que hacer? Tenemos tareas difíciles, pero se puede con educación, con ganas y sobre todo todos los jóvenes, principalmente le digo a los jóvenes, pueden exigir los derechos que quieran, pero siempre un derecho va a traer aparejado una obligación. Y si hay algo que esta juventud se ha olvidado en el tiempo, son las obligaciones que uno tiene. Y eso parte desde la casa, porque en la casa uno de chiquitito le enseñan que tiene que hacer su cama cuando se levanta. Ahora no, ahora los jóvenes no hacen su cama porque no, pues la tiene que hacer la mamá, porque pobrecito, eso es maltrato infantil. No, señora, yo no crecí así y gracias a Dios me he ido bien y he podido ser una mamá y una profesional en ese ámbito. Y yo creo que eso se está perdiendo. Gracias, Daniel, por haber estado con nosotros. Gracias, Ricardo. Gracias, Raúl. Con ustedes, amables televidentes, nos encontraremos en otro programa similar. Muchas gracias.